primer director y gerente general de la entidad financiera. Fue gerente general de Kimpac S.A., que fue miembro del directorio de diversas instituciones como Banco de la Nación, IPAE, CODES, Banco Latino, y además de desempeñarse como asesor de COFIDE y la Superintendencia de Banca y Seguros. Actualmente es director de Caja Rural Primera, docente de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, y vicepresidente de la Asociación Peruano-China, APCHE. Queremos darle las gracias a la Asociación Peruano-China por brindar este espacio para el desarrollo profesional de nuestros seguidores. Les explico un poco la metodología de esta conferencia. Mientras el señor Juan realiza su ponencia, pueden ir dejando las preguntas que tengan para él en el chat, y al finalizarlas leeré para mantener orden y poder escuchar todos de buena manera las respuestas. Y les pido por favor que silencien sus micrófonos para poder empezar. Así que, sin nada más que decir, lo dejo al señor Juan. Chao. Bueno, buenas noches con todos. Agradezco la presentación de Alberto Cuquín y a la APCHE por darme la oportunidad de estar con ustedes esta noche. Bueno, desde mediados de marzo ya no hay clases presenciales ni conferencias, todo es virtual. La ventaja es que uno puede hacer la presentación desde su casa. La desventaja está en que yo no los veo a ustedes. O sea, no sé si me están atendiendo o no. Así que esa es una desventaja del expositor. Bueno, esta noche quería yo compartir con ustedes algunas reflexiones personales sobre el efecto de este virus que trae al Perú y a todo el mundo, y cuál es su efecto en las empresas. Hoy estamos cumpliendo en el Perú ya 66 días de cuarentena. Todos estamos preocupados porque no sabemos cómo van las cosas y cómo van a ir. Y el efecto de las consecuencias en las personas, familias, en las empresas, está impactando. Quería decirles a ustedes, por ejemplo, ahora que lo que voy a tratar se aplica a todo tipo de empresa. El Perú es un país de emprendedores, de microempresarios. O sea, la contabilidad, los estados financieros, es aplicable a todo tipo de empresas. Grandes, pequeñas, microempresarios, incluso en los informales. Llevarán una contabilidad seguramente informal, pero tienen que saber cómo está su situación. Se dice que la contabilidad es el lenguaje de los negocios. O sea, toda institución usa la contabilidad. Y esta contabilidad se refleja en estados financieros, básicamente en lo que llamamos el balance y el estado de resultados. Vamos a tratar de identificar estos posibles efectos en esos estados financieros. Y voy a tratar de explicárselos a ustedes en un lenguaje sencillo, coloquial, para que sea, digamos, de fácil comprensión. Y para esto voy a utilizar una serie de láminas o filminas para hacer la presentación. Para ver hacia dónde vamos, es bueno saber primero de dónde venimos. Entonces, quería explicarles a ustedes cómo estaba la economía mundial en el 2019. O sea, solamente hace 6 meses. La economía mundial no estaba bien en el año 2019. Habían problemas por la guerra comercial entre Estados Unidos y la China y una serie de desequilibrios en Europa y Japón. Vean ustedes en esta transparencia, por ejemplo, que el crecimiento económico del 2019 solamente a nivel mundial fue de 2.9%. ¿No? El problema de Inglaterra y el Brexit, la salida de Inglaterra de la zona del euro, Estados Unidos creció poco, y también la desaceleración de Europa, especialmente de Alemania, que es un motor que solamente a 6.1%, que fue el peor año después de 30 años de crecimiento de la China. Y la India igualmente redujo su crecimiento, que fue el menor desde el 2008. O sea, el año, digamos, 2019 no fue un buen año. Eso se los explico porque es el punto de partida del 2019 hacia lo que estamos viviendo ahora en el 2020. Por eso es que el Fondo Monetario en enero del 2020 y el Banco Mundial preveían un
un crecimiento un poquito mayor para el 2020. 3.3% en el 2020 y 3.4% en el 2021, ¿no? Versus el 2.9% del 2019. O sea, se proyectaba que la economía mundial iba a mejorar. ¿Y qué pasó con el Perú? ¿Cómo estaba el Perú en el 2019? Veamos cómo estábamos. Haciendo un poco de historia, ven ustedes que el Perú, desde el 2002, no ha parado de crecer. Miren los años 2003 al 2008. Crecimientos espectaculares de 4, 6, 7, 8, 9%. O sea, la mejor época del Perú, digamos, en los últimos 15 años. Un crecimiento sensacional, ¿no? Y como ustedes verán, aprovechando el ciclo de los minerales en alza, ¿no? El oro se multiplicó 4 veces, la plata, el cobre, etcétera. Fue un ciclo de alza de precios de minerales. En esa época, empresas, por ejemplo, como Alicor, cuando el Perú crece 7, 8%, una empresa como Alicor crece 20% por año. En 5 años, Alicor se duplicó de 1.600 millones de ventas a 3.200. O sea, las empresas de esa magnitud se duplicaban cada 5 o 6 años. Del problema de las... Pero produjo un shock. Produjo claro, ustedes se habrán acordado, esa época, problemas entre el Ejecutivo y el Congreso, renuncia el presidente, asume otro presidente, llegamos a esta situación y explota el tema del abajato, ¿no? Eso hizo daño al Perú. Vemos aquí, por ejemplo, que a pesar de las vicisitudes que ha tenido el Perú en esos últimos 4 años, años no buenos, las reservas internacionales netas del Perú bordean los 70.000 millones de dólares, más o menos el 30% del PBI, o sea, uno de los mayores porcentajes de reservas de toda Latinoamérica. Déficit fiscal controlado, no hay inflación, no ha habido mayor problemas con la cotización del dólar. En ese contexto, el 20 de enero del 2020, el MEF, la ministra de Economía, nos anuncia que el Perú crecería en el 2020 4%. O sea, después de un año complejo en el 2019, creceríamos 4% en el año 2020. Un poco más conservador, otros economistas como Elmer Cuba esperaban un crecimiento un poquito más, digamos, conservador de 3% para el 2020. Quiere decir que en 2020 íbamos más o menos en un mar tranquilo. Navegaríamos hacia adelante, digamos, a un crecimiento. Lamentablemente surgió lo que llaman
un cisne negro, un hecho inesperado. El 13 de marzo, el director de la Organización Mundial de la Salud, el señor Agahon, declaró la pandemia a nivel mundial del virus COVID-19. Esto traería muchas consecuencias negativas. Bien. Los países se fueron contaminando. De la China pasó, aparte del Asia, Europa, el virus cruzó el Atlántico, a Estados Unidos, llegó a Latinoamérica y llegó al Perú. Y esto lo estamos viendo nosotros desde el 13, 15 de marzo, en que diariamente vemos las noticias nacionales e internacionales sobre cómo está la situación de este virus. Esto evidentemente trajo impacto en las personas, familias y empresas. Ejemplos, miren, se cayó los mercados de valores, ¿no? Un tremendo descenso. Señor Juan, ¿qué tal? Ha desactivado su micrófono de casualidad, parece. No sé si lo podría activar. Ya está activo ya. ¿Me escuchas ahora? Ahora ¿Me sí. escuchas? Sí. Entonces, ha habido un shock simultáneo de oferta y demanda, ambos negativos. Se redujo la producción de bienes y servicios, escasez, se acuerdan, de papel higiénico, todo lo que era de salubridad, pero a su vez un negativo de demanda porque ante la incertidumbre de ingresos de empresas y personas, se reduce. Sin ingresos y dinero, la gente deja de comprar. Efecto en las empresas, incertidumbre respecto a lo que se viene en el futuro. Confianza, un shock negativo de expectativa, no hay confianza, temor sobre el futuro de los ingresos de uno, reducimos los gastos y las inversiones se posponen. Pasamos de un mar tranquilo a una tempestad. El panorama se puso incierto, sin ventas ni ingresos. ¿Cómo se pagan los sueldos y salarios? ¿Cómo se pagan las deudas contraídas? ¿Cómo se paga la tarjeta de crédito de las personas? ¿Cómo pagar el crédito hipotecario? La deuda del auto, la pensión del colegio. Y a nivel de empresas por cobrar, se demoran en cobrar. Evidentemente esto tiene un efecto en la empresa y por lo tanto en los estados financieros. ¿Cuál es el efecto en el balance de la empresa y en los resultados? ¿Seguirá bien la empresa? Igual que cuando empezamos en enero. Voy a hacer un paréntesis en este momento. Esta es una foto de una persona en diferentes edades, ¿no? La persona con la edad va evolucionando
cambia su apariencia, pero sigue siendo la misma persona. En la empresa pasa algo similar. Señor Juan, disculpe de nuevo que lo interrumpa. ¿Puede compartir su pantalla que Sí. no le vemos la presentación? Ahí, no me he salido, ¿eh? No, no la vemos. ¿No la ven? No, aquí en el chat están indicando que no se ve. Acá es el volumen. Sí, sí. Ah, bueno, está fallando, ¿no? Pero, Pero nosotros sí lo vemos, ¿ah? ahí ya. ¿Sí están viendo todos la ¿Me ven presentación? o no me ven, por favor? Yo sí te veo. Sí, vemos, pero no vemos ¿El PPT? no vemos las diapositivas. Las diapositivas es lo que no Las se llega. diapositivas no están en pantalla. No, yo sí lo veo. Yo veo a Juan hablando. Ya. Pero las Yo- diapositivas no se ve. Las diapositivas no están. Diapositivo no. Falta la diapositiva, sí. Ok. Sí, a ver, un ratitito. Trataré de hacer algo. El volumen. Aquí el volumen está bajo. Tienes que ponerlo ahí. Acá, ¿ves? Ponela de nuevo, Abraham. A ver. Rosa, por favor. ¿Aló? Sí. Ya, espérate. No he movido nada. Ah, ya. Déjame ver, a ver si me moviendo una vez. A ver. Ya, ahora sí. Bueno, no se lo voy a repetir todo. Ya, acá estamos viendo otra vez. Ya. Sí, ahí sí. Listo, ya se ve. Ya. Para eso, para. Ya. Ya, ok. Seguramente están Muy bien. Entonces decíamos. Cambian. Los balances de las empresas son una foto. Entonces, el 1 de enero del 2020, la empresa tenía una foto. O sea, cómo estaba nuestra empresa el 1 de enero. Sus activos, sus pasivos, su capital. Comenzamos a vender en enero del 2020, febrero, mediados de marzo, y vino la interrupción. Hasta hoy, 20 de mayo. O sea, las empresas peruanas seguramente han tenido ventas desde el 1 de enero al 20 de mayo. Y ahora tenemos al 20 de mayo, foto de una empresa en un momento determinado. Pero el estado de resultados no es una foto. El estado de resultados es una película que dice las ventas desde el 1 de enero al 20 de mayo, sus gastos, sus costos y su utilidad o pérdida en ese periodo. Entonces se dice que el estado de resultados une al balance inicial con el balance final de un periodo determinado. El balance del 20 de mayo es la misma empresa, pero la foto es diferente. ¿Cómo habrá sido la foto de esta empresa? A la fecha. ¿Mejor? ¿Mejor que la de enero? Veamos, de cualquier empresa o institución se cumple la ecuación contable básica. Que el activo, que es lo que posee la empresa, que posee efectivo, cuentas por cobrar, inventarios, máquinas, edificios, tiene que ser igual al pasivo, que es lo que debe. La cuenta por pagar a proveedores, préstamo de bancos, SUNAT,
etc. Si el pasivo es lo que la empresa debe a terceros, pero la empresa también debe al accionista. Le debe el capital que puso más a las utilidades que se han generado. Entonces, el pasivo más el patrimonio es lo que debe la empresa, tiene que ser igual al activo. Entonces, digamos, por otro lado, se dice que el activo es donde están los fondos. ¿A dónde se pusieron los fondos? En el activo, en las diferentes partidas. ¿Y qué cosa es el pasivo y patrimonio? Es los que pusieron los fondos, los que prestaron y los que aportaron al negocio. El objetivo de esta empresa, de cualquiera, es tener utilidades y con el tiempo hacer crecer el patrimonio. Empresa que no crece el patrimonio es porque está perdiendo. Este mismo balance que se ve ahí, veámoslo en un diagrama de bloques. Mi primo Juan Chao. El balance lo vamos a representar en dos partes que la empresa tiene para convertir el dinero en año. Efectivo, cuentas por cobrar, los inventarios. Y el activo fijo, que son las instalaciones, las máquinas, los equipos de largo plazo. Entonces, el activo está formado de lo de corto plazo y lo de largo plazo. En el caso del pasivo, igualmente, el pasivo corriente es lo que la empresa debe pagar en el año. Los sobregiros de los bancos, los pagarés, las letras, las facturas, etc. También hay pasivos de largo plazo, por ejemplo, una hipoteca, que aquí no lo ponemos para facilitar la comprensión nada más del cuadro. Y el patrimonio es lo que puso el socio, su capital más las utilidades. Entonces, este activo tiene que ser igual al pasivo y patrimonio. ¿De qué está constituido? Como nuevamente, el efectivo, cuentas por cobrar y existencias es el corriente, que se convierte en dinero en un año, y los impuestos por pagar, las cuentas por proveedores y sobregiros y préstamos de banco, es lo que hay que pagar en el corto plazo. Aquí surge un primer concepto importante. El activo corriente, que es lo que se tiene para corto plazo, siempre tiene que ser mayor que el pasivo corriente. Y esa diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente se llama capital de trabajo, ¿no? Que es lo que tiene que haber permanentemente en la empresa para que el negocio camine. Si el activo corriente es menor que el pasivo corriente, quiere decir que la empresa no puede pagar sus deudas, ¿no? Si es igual, está muy apretado. Entonces, por eso es que el activo corriente tiene que ser siempre más que pasivo y se llama capital de trabajo porque tiene que ser un aporte de los socios. Entonces, veamos este concepto. ¿Qué pasó? Vino el virus a la empresa, le bajó repentinamente las ventas, se paró la producción, problema de cobranzas, problema de abastecimiento, de logística, personal impedido de asistir al trabajo, pero las cuentas por pagar se acumulan y los proyectos que teníamos se paralizan. Entonces, esto es lo que ha pasado desde el 16 de marzo. Hay días en esto. No todas las empresas, pero en general sí ha habido un shock. Entonces, miren lo que pasa. Si este virus, ¿cómo contamina el activo corriente? El efectivo sigue siendo el efectivo que mantenemos en la empresa y las cuentas en los bancos. Pero ¿qué pasa con las cuentas por cobrar? ¿Qué pasa con las existencias? Las cuentas por cobrar que teníamos, digamos, el 15 de marzo, ¿se pueden cobrar? ¿Nos pueden pagar? ¿Qué porción de estas cuentas por cobrar ya son incobrables? Ya son incobrables. Y las existencias o inventarios
es mayor que el costo? ¿Cuántas de estas existencias son perecibles? O sea, si las cuentas por cobrar y las existencias pierden valor, se dan cuenta que el capital de trabajo se achica. Y se achica el capital de trabajo, puede haber vacío. ¿Sí? Entonces, un primer efecto acá es la salud de las cuentas por cobrar y de las existencias. Entonces hay que actuar sobre el pasivo corriente. Dejo de pagar. Pido moratoria. Entonces, la caída brusca de las ventas, más la paralización de la producción de bienes y servicios, ha creado un problema de liquidez, indudablemente, en personas y en empresas. Y si nos vamos al activo fijo, máquinas, edificios, proyectos, ¿este virus no lo habrá contaminado a este activo fijo? O sea, este activo fijo que invertimos mantiene su capacidad de generación de flujo o ya no. Por ejemplo, ¿qué piensan ustedes si una empresa determinada compró en enero o diciembre del año 2019, compró aviones para transporte de pasajeros, aerocomercial? ¿Y esos aviones siguen valiendo lo mismo? ¿Tienen futuro? Si alguna entidad o alguna empresa compró barcos para cruceros, ¿sigue vigente ese proyecto? O si alguna empresa o empresario invirtió en comprarse un local para conciertos, ¿sigue viable el proyecto? O sea, vemos que a los activos, o sea, a los proyectos, y por lo tanto, algunos quizás ya no sean viables. Si el activo corriente baja de valor y los activos fijos también, con este menor valor de activos, ¿contra qué juega? Indudablemente no juega contra el pasivo. Los bancos siguen queriendo cobrar sus deudas, la SUNAT y los proveedores. Entonces, aquí hay un efecto de pérdida patrimonial. El patrimonio de la empresa se afecta. Hay una pérdida de patrimonio. Entonces, el activo se achicó a un valor ajustado y por lo tanto el patrimonio también. Estas deudas que tenía la empresa frente al activo que había antes tenía una proporción. Hoy este pasivo es mayor proporcionalmente hoy, si es que el valor del activo disminuyó. Entonces el endeudamiento de la empresa puede haber subido súbitamente. Por eso yo digo, necesariamente a fin de año tiene que haber un ajuste de los balances, porque entendemos que los balances o el estado de situación financiera debe reflejar la real situación de la empresa. Entonces, lo que esté en libros ya no es lo que estaba al comienzo del año. Se requieren ajustes. Seguramente en esto estarán, digamos, los contadores, digamos, planteando los ajustes que habría que hacer. Miren ahora lo que pasa en un diagrama simple con respecto a las ventas y la utilidad. En este gráfico, la cantidad o volumen producido, toneladas, kilos producidos, etc. Y aquí en el eje vertical, los ingresos y costos. Entonces, las empresas tienen dos.
si este fuera el costo fijo para una cantidad Q1, y este es el costo variable, acá está el costo total. A ese nivel de unidades, este era el ingreso, entonces acá teníamos una utilidad. Esta es la utilidad. A partir de marzo se contrajo la venta. Imagínense, esta venta ya no es Q, se bajó. Si bajó, y supongo que seguimos teniendo utilidad, esta utilidad ya es menor que la anterior, por efecto volumen. Imagínense si la contracción es de 20%, 30%. Hay empresas que han pasado de utilidad a pérdida. ¿Qué hacemos para recuperar la utilidad? ¿Qué hacemos para bajar la utilidad, para recuperar esa utilidad? Una posibilidad es bajar costo fijo, pues no puedo subir los precios, ¿no? La cantidad que vendo ya está dada, ¿no? Los costos variables están dados. Entonces, quizás con a cantidad de Q2 una utilidad más o menos razonable. Pero he tenido que bajar. ¿Qué han hecho las empresas en la primera reacción? Bajan costo fijo, es planilla. Cuando él quiere salir en el video, esto se pone. Y cuando tú quieres hablar, pues esto. Entonces, eso es lo que Por ha pasado. favor, apaguen los micrófonos. Entonces, ante esta situación, y eso es consciente todos los gobiernos, todos los gobiernos. Se necesita inyectar liquidez. Entonces surge acá lo que ustedes han visto también desde hace unos meses, el tema de lo que es la cadena de pagos. Que no se rompa la cadena de pagos. La cadena de pagos es cuando alguien le debe a alguien y no le paga, y el siguiente no le paga al siguiente, y entonces todo se encadena y se rompe la cadena. Entonces se crea un problema económico. A romperse la cadena de pagos. Y de otros años Ya, ahí está silencio, ¿no? se rompe la cadena de pagos y se contagia el sistema financiero. Entonces, no se debe permitir, ¿no?, que se rompa la cadena. Por eso es que el presidente Vizcarra dijo, vamos a poner un programa que se llama Reactiva Perú para evitar que se rompa la cadena de pagos. Lo mismo, la ministra de Economía, ¿no? Hay que hacer lo posible para que las empresas y proveedores, ¿no?, reciban su pago. Y el Banco Central de Reserva, que tiene a su cargo la política monetaria, de inmediato tiene que actuar en esta situación. Entonces, cuando hay una crisis de esta naturaleza, la política fiscal tiene que ser expansiva. Normalmente se baja impuestos para que las empresas y personas tengan más capacidad de gastar y consumir. Y además la política fiscal significa que el Estado gasta. Pues, para cumplir con esto, se ha dado medidas de política económica muy fuerte, quizás una de las mayores de Latinoamérica, que se equivale al 12% del PBI, que tiene 4 componentes. Primero, el gasto público. El Estado dedica 4,5% del PBI en bono a las familias vulnerables. Le doy plata, 380 soles a las familias vulnerables. Y a partir de ayer, hoy, 760 soles a 7 millones de familias. Bono directo a las familias vulnerables. Por otro lado, invierto para fortalecer el sector salud. Hospitales, equipos,
300.000 soles pueden sacar, digamos, mediante esta situación de retiro. Por otro lado, postergación de impuestos, equivalente al 2% del PBI, y por otro lado, un sistema de garantía de créditos potente del 4%, principalmente a través del programa Reactiva Perú con 30.000 millones de soles. Eso se los voy a explicar ahora. Además, a través de COFIDE, un fondo de 800 millones para pequeña y mediana, para microempresa. En este tema juega papel importante el Banco Central. El Banco Central tiene a su cargo la política monetaria. Entonces, lo que hace el Banco Central es, ¿cómo hago para inyectar liquidez? Que los bancos tengan plata para que puedan prestar. Una es bajo el encaje. Y efectivamente el Banco Central bajó el encaje a lo mínimo, al 4%, liberando fondos. Por otro lado, el Banco Central bajó su tasa de referencia de intereses a 0,25% al año, para que las tasas de interés bajen en el sistema. Y el otro método que utiliza el Banco Central no puede regalar plata, pero sí puede prestar. Entonces tiene dos tipos de operación. Lo que se llama las operaciones de reporte o repo, que es doy liquidez contra valores. Entonces, una empresa tiene bonos del tesoro y el Banco Central, entre comillas, se los compra y le da liquidez a la empresa, pero con el cargo de que la empresa se lo recompra el bono, digamos, a los 90 días o 180 días. Otra modalidad es que los bancos van al Banco Central y le entregan cartera de créditos, pagarés, etcétera, y contra eso el Banco Central les da dinero, ¿no? Contra que en un plazo determinado le recompran la cartera nuevamente. Y el otro es el repo o el reporte de moneda. Es lo que está haciendo con las AFPs. Para que las AFPs puedan desembolsar dinero, ¿no?, para los que liberan sus fondos y no sacrifiquen sus inversiones, digamos, en valores que tienen, ¿no? Lo que hace el Banco Central es decirles, si tienes dólares, yo te los compro y te doy soles. Contra que a los 90 días o 180 días me recompran los dólares. Parece que así lo ha hecho, le ha dado incluso un plazo de 1 año para hacer esa recompra. Entonces, para que no se caigan los valores de las AFPs y también de los propios aportantes. Bien. Entonces, miren el mecanismo de Reactiva Perú. El Banco Central le dice al MEF, al Ministerio de Economía, yo tengo 30.000 millones, pero yo no los puedo regalar, los puedo prestar. Los presto siempre y cuando el MEF me garantice el crédito. Entonces, mediante un convenio, el Ministerio de Economía y Finanzas le dice, te garantizo los créditos que tú des hasta el 90%, hasta el 98% del crédito, según el tramo de valor. Entonces, la entidad financiera lo que hace es, coordina con sus clientes y les dice, ¿quieres un préstamo de Reactiva Perú? Baratísimo, a 3 años. 1 año libre y 2 años para pagar. Tasa de interés, 1,5% al año. 2% al año. O sea, menos que la inflación. Pero con la restricción, te damos el préstamo siempre y cuando tú mantengas la planilla. O sea, no puedes votar gente. Entonces, con eso se aseguran los puestos de trabajo. Entonces, de estos 30.000 millones, ¿no?, ya han sido colocados más o menos 28.000 millones y ya se ha ampliado a otro monto de 30.000 millones. O sea, este es un esfuerzo grande, lamentablemente centrado en la mediana empresa, la gran empresa, y no ha llegado a la pequeña empresa, porque la pequeña empresa no puede, digamos, cumplir con los requisitos de este tipo de créditos. Balances, información a la SUNAT, etc. O sea, ese tipo de créditos de microempresa requiere otro tipo de tratamiento, otro tipo de fondo. Hasta ahora, más o menos 27.000 millones. La tasa promedio de las subastas ha sido de 1%, más 0,5% de comisión de COFIDE, 1,5% en promedio. Bien. Entonces, el problema de este fondo es que ha demorado en subastarse, y uno de los problemas es
la demora en entregar el dinero por el problema, digamos, de trámites burocráticos que hay entre COFIDE, digamos, básicamente. Entonces, por otro lado, COFIDE tiene un programa de pequeña empresa, media empresa de 800 millones, ¿no? Que también está utilizándose para inyectar liquidez a las pequeñas. ¿Qué ha pasado con esta situación? Hay empresas que se afectan más, otras menos. De las más, principalmente lo que es aéreo comercial, Avianca se acogió a la bancarrota, ¿no? En el Perú está dejando de operar. Empresas como Lufthansa han pedido un apoyo de los gobiernos de Alemania, Suiza, etcétera, porque con lo que tienen, digamos, de caja no puede ser frente a sus gastos fijos, ¿no? Esta es una, digamos, aerolínea emblemática europea y por lo tanto les van a dar el apoyo. En Estados Unidos, el gobierno americano le ha dado 37.000 millones de dólares como fondos de ayuda a las principales líneas aéreas americanas, como son Delta, United Airlines, American Airlines, etc. Hay otras empresas, que, como por ejemplo en el Perú también, que se han reconvertido. O sea, ya, con esta situación, digamos, ya están las empresas entrando a operar nuevamente. ¿Cómo están las empresas en junio? ¿Cómo estarán nuestras empresas en junio? Después de este efecto. Si fueran autos, como si fueran autos, ¿habrán tenido algún raspón nada más? ¿O han tenido un choque leve que se puede corregir? ¿O han tenido un choque muy fuerte? Las terapias de las empresas variarán de acuerdo a cada caso. Entonces, en resumen, hasta acá vemos que hay un problema de liquidez por la baja de venta, de poner las cobranzas. Y segundo, un problema de patrimonio que seguramente las empresas están tratando de identificar. Se estima que, para el caso del Perú, cada semana de cuarentena equivale a perder 1% del PBI del año, entre 1 y 1.4. Si son, digamos, 10 semanas, más o menos el PBI del Perú va a caer entre 12 a 15% el año 2020. Algunos 20%. ¿Se acuerdan, como usted decía, el 2019 no fue un buen año? Muchas de las empresas peruanas en el 2019 trabajaban a 60% de su capacidad, a 50% de su capacidad, porque no fue un buen año. Bueno, el 2020 va a bajar 15% de ese mal año. Entonces, imagínense, digamos, el efecto que hay. Ahora, ¿habrá luz al final del túnel? Claro que sí, debe haber. La capacidad de las empresas y la población peruana, caminando, ya lo han hecho en crisis anteriores. En la crisis de los 90, el Perú estaba destruido. No había carreteras, las reservas internacionales eran negativas, ¿no? Carretera destruida, la Panamericana Norte, la Panamericana, digamos, hacia el centro, digamos, la carretera central. El Perú se rehizo, ¿no? Y han mantenido, digamos, sus cifras macroeconómicas y fiscales en orden. Por eso es que el Banco Mundial, el Fondo Monetario piensan que el Perú es uno de los países que tiene más solidez para enfrentar esta situación. Incluso el Fondo Monetario está por aprobar un crédito flexible de 11.000 millones de dólares para apoyar este proceso. Una cosa que le puede venir al Perú bien es la recuperación de China. A pesar de la contracción, China este año de repente crece algo, ¿no? El Fondo Monetario piensa que va a crecer la China. Y si esto va, Perú y Chile van a ser los mayores beneficiados por la exportación de pescado, minerales y agroexportación. Y un efecto que yo considero importante es el gobierno se tiene que lanzar a apoyar la minería.
La minería en el Perú está presente en 17 regiones. Es inversión privada, básicamente. Aporta el 10% del PBI. Es el 60% de las exportaciones. Representa el 20% de todos los impuestos que pagan las empresas. Y al canon le aporta 40.000 millones de soles para las regiones y municipios. Hay 5 millones de personas que dependen de la minería. Y por otro lado, el Perú es minero, hay proyectos que están ahí esperando, ¿no? O sea, si queremos inversión privada, que es un motor, aquí puede ser uno de los factores. Y miren una cosa interesante, los precios de los minerales, ¿no? El precio del oro está subiendo como, digamos, metal de refugio, de $1.740 la onza. La plata, igual, 17.32 la hora. Mejor que hace un año. El cobre, ¿no? Igual, mire cómo mejoró estos meses, ¿no? Y el zinc también. O sea, los precios de los minerales pueden ayudar al Perú esto. Una sugerencia para el planeamiento financiero. Todo ha cambiado. Los presupuestos que se hicieron en 2019 para este año ya no sirven. Todo cambió. Hay que hacer énfasis en la administración de la liquidez, primero. Más que la rentabilidad, primero la liquidez. Y en eso el flujo de caja es la herramienta clave. Entonces, ahora, en el corto plazo, estos meses, para el sistema de costeos, de fijar precios, de tomar decisiones, hay que ver la conveniencia de usar el sistema de costeo variable y no el costeo total acostumbrado de contabilidad. Porque el costeo variable solamente se toma en cuenta el costo variable y no el fijo. Los costos fijos ya están metidos en la empresa. Vendamos o no vendamos, están ya incorporados. O sea, para el tipo de decisión de corto plazo no es relevante el costo fijo. Entonces, hay que ver si el sistema de costeo variable nos puede usar, digamos, una herramienta para tomar decisiones en estos 3-4 meses. Por otro lado, el entorno es cambiante. Cualquiera de las empresas de ustedes dirán, ¿cuánto voy a vender en junio, en julio, en agosto? Muy difícil. O sea, hay que usar presupuestos flexibles en lugar del presupuesto estático. El presupuesto flexible es aquel que toma en cuenta el volumen de unidades, cómo afecta, ¿no? Y entonces la empresa se puede adaptar más fácilmente. Y hay que proyectarse en base a 2 o 3 escenarios, porque todo ha cambiado. Bueno, la liquidez para las empresas y personas es fundamental. El dinero es como la sangre para el cuerpo humano. En tiempos de crisis y emergencia como la que estamos viviendo, es vital que el dinero llegue rápido, sin demora. Los bonos, por ejemplo, para las familias vulnerables, no se pueden demorar pues 30, 60 días en otorgarse, ¿no? Los créditos de capital de trabajo de Reactiva no pueden demorar un mes y medio. No llegan a la empresa. Entonces, ahora, esta es una coyuntura interesante porque se ve que la informalidad del Perú del 70% hace difícil llegar a esas familias vulnerables. ¿Dónde están? ¿Cómo se ubican? El Perú tiene una de las más bajas porcentajes de inclusión financiera. Solamente el 25% de la población está ligado al sistema financiero. El resto trabaja en efectivo. Entonces, podemos aprovechar, ya que se va a dar, digamos, estos bonos a las familias vulnerables de carácter informal, que les hagan cuenta en los bancos a costo cero y ya lo incorporamos al sistema financiero, ¿no? Que nos va a ser útil para el futuro. Bueno, otra cosa que es importante ahora es, estamos viendo que los sistemas de pago fácil, ¿no?, que están implementando los bancos, ¿no?, pues una forma, digamos, de incluir financieramente a las personas que no manejen tanto efectivo, ¿no? Y para los bancos es más barato que los clientes vayan a un cajero automático a que vayan a una agencia. Abrir una agencia de banco con implementos, gente, etcétera, cuesta mucho. Entonces, miren, hasta los jubilados ya tienen cuenta. Hace como 10 o 20 años,
teníamos los bancos problemas, en el Banco de la Nación y en otros bancos, ¿cómo hacerles llegar su pensión a los jubilados? Haciendo colas interminables a partir de las 5 o 6 de la mañana. A veces los reunimos en el Estadio Nacional para llamarlos. Bueno, se creó el multired entre el Banco de la Nación y los bancos asociados de esa época, Banco Continental, Popular e Interbank, y se incorporaron a todos los jubilados en el sistema multired. O sea, los jubilados, que son los de mucho más edad, ya tienen su cuenta en banco. Entonces no se entiende cómo, por ejemplo, no se puede hacer eso mismo con la gente joven o de edad media, ¿no?, informal. Hay que aprovechar esa coyuntura. La reactivación económica ya está siendo autorizada por, digamos, por el gobierno. Cada vez más empresas están autorizadas para operar y los logros y los resultados obviamente dependerá de todos nosotros. Entonces, hay luz al final del túnel y seguramente los peruanos tendremos que sacar adelante el futuro de este país. A cuidarse todos y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor Juan. Si tuvieran alguna pregunta, las pueden dejar en la caja del chat para retransmitirla. A ver, acá tenemos un par de preguntas, señor Juan. Retransmito. ¿Me escucha bien? Sí, está bien. Perfecto. El control de precios que entusiasma a algunos y es muy popular. ¿Qué efectos tendría en la economía si prolifera más allá del control a los medicamentos? Miren, eso nunca ha funcionado. Hay un sesgo, pues, político, ¿no? Se ha juntado, digamos, un gobierno medio populista con un Congreso más populista todavía, ¿no? Entonces, todo es control, ¿no? Ya sabemos, todos lo hemos vivido de los años de los 90 o antes. Cuando hay control de precios, después hay escasez. No funciona. No funciona. Lo que sucede es que ha habido un shock de oferta tremendo, ¿no? Ha habido un shock de oferta tremendo. Ahora, yo pienso lo siguiente, miren. El Estado en el Perú es el gran comprador. El Estado en el Perú, a través de Minsa y de Salud, es el gran comprador. ¿Por qué no compran? ¿Por qué no compran ellos? Ellos hacen licitaciones internacionales, digamos, muy grandes. ¿Por qué no han hecho lo mismo? ¿No? Lo que pasa es que estamos en una coyuntura especial, entonces hay que echarle la culpa al empresario privado, al boticario, a la botica, ¿no? ¿Por qué el Estado mañana agarra el gobierno y le dice al Ministerio de Salud, compre de inmediato Minsa y de Salud, una licitación de acetromicina y todo lo demás, ¿no? Es barato. Lo que pasa es que tienen temor porque el Estado no está funcionando. Imagínense, para traer ventiladores o respiradores, ¿qué tiene que ver la reconstrucción del norte con eso? Le encargaron el Ministerio de Salud al equipo de reconstrucción del norte para que traiga respiradores. Trajeron y no funcionaron. O sea, el tema ejecutivo de ejecución en el Estado es pésimo. ¿Se dan cuenta? Pero entonces, ¿qué hace? Reclútese gente del sector privado, ¿no? Haga un convenio con las Naciones Unidas, le paga su 3% de comisión y diga, tráigame todo lo que no necesito. Lo que pasa es que hay un temor también desde hace años, la corrupción que hay. Donde hay compra del Estado es un problema, ¿no? Entonces, yo no creo que el control de precios sea algo adecuado. Va a terminar mal. Lo mismo que antes, hace muchos años, había el control de la tasa de interés. No había acceso al crédito, ¿no? Lo peor que hay es no tener acceso al crédito, ¿no? Eso había hace 30 años en el Perú. Tasa de interés fija. Hoy tenemos millones de gente que tiene tarjeta de crédito, millones de personas que usan, digamos, crédito de consumo. Antes no había eso. Hoy tenemos crédito vehicular, crédito hipotecario. Antes no había eso. Antes uno tenía que hacer su casa con su propio ahorro. Era imposible. O sea, el tema de acceso es lo difícil, ¿no es cierto? En este el control de precios, no, tiene que haber sí algunas, digamos, relaciones, digamos, importantes, pero el Estado es el gran comprador en el país. Está en sus manos. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Ve posible que aprueben el impuesto a las grandes fortunas? Y en caso se dé, ¿cómo podría afectar a cada segmento?
Mire, yo les decía, en una política expansiva hay que bajar los impuestos, no subirlos. Entonces yo digo, le bajo los impuestos o lo mantengo igual, después se los cobro cuando ya hagan riqueza, pues, ¿no? Pero el hecho de hacerlo ahora es como decir, te cobro ahora, entonces ya no inviertas más, ¿no? Estoy asustando al que puede invertir. En el Perú, la inversión privada es el 80%. El 20% es inversión pública. O sea, el motor de la inversión es la inversión privada, ¿no? Yo creo que hay un componente ideológico para recaudar 300 millones de soles. Es una locura, ¿no? Es para la platea, creo yo. Tenemos 11.000 millones de dólares del Fondo Monetario. Hay como 15.000 millones que no se usan. Hay plata, hay. Todos los años en el Perú, los ministerios le devuelven plata al MEF. No ejecutan el presupuesto. O sea, hay un problema de ejecución. Plata hay. Lo que pasa es que, digamos, los organismos del Estado, regiones, alcaldía, ¿no? Gobierno central, no tienen elementos capaces, ¿no? Para hacerlo, digamos, la inversión rápida. Miren cuánto está demorando la reconstrucción del norte, ¿no? En burocracia, ¿no? Sin embargo, los panamericanos se hicieron en 5 meses, ¿no? O sea, ¿por qué no jalamos gente de ese tipo y le encargamos el problema, ¿no? Pero tiene que haber una unión, digamos, en una crisis así, el Estado con la empresa tienen que estar cercanas, ¿no? No pueden jugar roles separados. Perfecto. ¿Qué otras medidas puede tomar el gobierno para ayudar a las empresas informales? Mire, ahí hay un tema interesante, miren. ¿Qué es lo que cuesta más? ¿Que las empresas quiebren, ¿no? O darles un subsidio. En otros países lo que han dado es, le doy un subsidio del 100%. Le digo, Confide, préstale 100% garantizado. Préstale nomás. Eso es más barato que una ruptura económica de esas empresas. Esa pequeña empresa, el microempresario, es el que da empleo. No es el empleo formal, ¿no? Entonces, esos son los que están buscándose el día a día, ¿no? O sea, tiene que meterle la plata de una vez, ¿no? Pero, claro, da el decir 100% es como decir regalar. No es regalar, estás invirtiendo porque después te va a costar más no hacerlo. Cuando la gente esté en pobreza, enfermedad, indigencia, hay un problema más serio, como una convulsión social, ¿no? Hay un peligro de eso. Entonces hay que tranquilizar, la gente está portándose bien, relativamente. Entonces, En el caso de que una empresa cierre y tenga deudas, ¿el proveedor cómo podría verse afectado o cómo podría recuperar su dinero? ahí viene el problema, ¿no? O sea, cuando ya una empresa quiebra, ¿no? Felizmente, miren, se ha dado una ley hace unos 20 días, donde cuando ustedes se querían declarar, digamos, en una situación de bancarrota o de dificultad, esa empresa iba in de copy. 9 meses para darle la solución. En el sentido de decir, ponerse de acuerdo con los acreedores en un plan de financiamiento y de salida, digamos, ordenado de pago de sus obligaciones. En esta crisis, las empresas no pueden demorar 9 meses. Después de 9 meses ya no hay, no queda nada, perdieron todos. Entonces el gobierno ha dado una ley que en un mes se hace por virtual. La empresa somete a consideración de Indecopi su situación, Indecopi llama a los acreedores virtual y si la mitad de los acreedores se ponen de acuerdo, elaboran un plan de salida de la empresa. Y muchas empresas pueden salir. El problema es cómo negocia uno con tantos acreedores juntos, ¿no? Tiene que tener, digamos, un convenio que involucre a todos, ¿no? Entonces, eso puede dar una solución. En pequeñas empresas es más difícil, ¿no es cierto? Cuando ustedes ya llegan, ya no queda nada. Yo he sido banquero 30 años y la mejor solución es darle una salida adecuada. Las garantías no sirven para nada, ¿no? Lo que nosotros queremos es que la empresa siga en marcha, que siga dando trabajo, ¿cierto? En un país de tanto desempleo, ya hay como 1.300.000 que han perdido su empleo, ¿no? Entonces, hay que dar empleo.
Los créditos de Reactiva Perú deben usarse para capital de trabajo y no se pueden usar para comprar activos fijos. ¿Cómo se podría controlar que se use para capital de trabajo? No, mira, la caja entra. O sea, tú eres el Estado, le dice, toma un crédito, toma. Entro a la caja. Lo que está diciendo el gobierno es, no votes gente. No votes gente. Te está asegurando los puestos de trabajo. Si vota gente, tiene que volver la plata. ¿Y quién no quiere un crédito del 1,5% al 2%? ¿Se dan cuenta? ¿No? Incluso ese Reactiva ha servido para financiar un mes de ventas. Pero estás con 3 meses de cuarentena, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, ahora, las empresas muy grandes consiguen crédito tan barato como Reactiva. O sea, este crédito no es para las grandes empresas. Una gran empresa, yo me financio al 2% de interés, 2,5%, con créditos normales de los bancos, ¿no? O sea, las grandes empresas no necesitan este tipo de operación. Esto es más para las empresas medianas, ¿no? Medianas, que sí han visto, digamos, afectado su capital de trabajo. Dentro de la política expansiva, ¿faltaría la inversión en infraestructura? Bueno, claro, pues, digamos, lo que pasa es que el Estado va a tener dificultad, como ha metido mucha inyección, va a haber un déficit fiscal que al final todos lo vamos a pagar, pero es decir, tiene que hacer, digamos, en infraestructura hay como, no sé, 30.000 millones por hacer, ¿no? Que entre la empresa privada a hacerlo, ¿no? En relaciones con esas, digamos, asociaciones público-privadas, ¿no? El privado tiene que entrar, el privado es más dinámico. El Estado no lo puede hacer, demora mucho, ¿no? Y demora y lo hace mal, ¿no? O sea, tiene que ver, yo digo, infraestructura, ¿no? Segundo, incluso te puede venir gente que te pone el dinero, lo financia, ¿no? Segundo es minería. Ahí están los proyectos de los mineros están operando, ¿eh? No hay que animarlos, ya saben dónde está la mina, dónde están las vetas, ya saben dónde está, ¿no? Y son proyectos de 4.000 millones de dólares. Con 4 o 5 proyectos eso levantas la inversión. No está la inversión, ¿sabes qué? En la parte industrial. En el 2019, las industrias trabajaban a la mitad de capacidad de planta. Con la caída que va a haber, ¿quién va a aumentar la capacidad de planta? Si las fábricas están trabajando a la mitad, o menos. Por ahí no va a venir. ¿Quién va a invertir en hoteles? ¿Quién invierte en centros comerciales? No hay por ahí. ¿Se dan cuenta? Es la minería, sí, es todo para afuera. No, infraestructura. Claro que son temas de más largo plazo. El control de precios corresponde a una ideología comunistoide. Sin embargo, debiera haber un grado de regulación mejor estructurado para evitar prácticas oligopólicas. ¿Qué opina usted? No solo es eso, sino hay un sesgo ideológico ahora. El Perú ha salido de la pobreza, ¿no? Ha habido una clase media. Ahora, que hay que redistribuir de otra manera es bien, ¿no? Pero antes no habían créditos hipotecarios, no había inversión. El Perú tiene aranceles bajísimos, ¿no? Uno puede comprar un televisor tan barato aquí como en cualquier sitio. Antes teníamos digamos, un país proteccionista. Mira, en los años 80 y tantos, ¿no? Sí, por ahí. Para importar televisores, a Sony le decías, quiero 500 televisores blanco y negro. Sony te decía, encantado. Pero tú le decías al de Sony, tiene que desarmarlos. ¿Por qué? Porque cuando lo traemos desarmado, paga menos impuestos que cuando viene armado. Cuando viene armado, paga 300% de impuestos. Entonces, ¿qué hacíamos los peruanos? Le decíamos, desarma digamos, el televisor, pagamos por desarmarlo, lo traemos para evitar el impuesto. Miren, totalmente artificial. Los autos que compramos en esos años, todos los que están escuchando, compramos autos de modelos pasados. No podías escoger ni el color, ¿no? Compras tu auto, lo pagas por adelantado 5 o 6 meses, ¿no? En efectivo. Hoy tienes autos de toda clase,
para todos los precios. ¿Han subido los autos? No, bajan los autos. ¿No? Tienes autos que tienen, ¿cómo se llama? Todo eléctrico, todo ya. Antes no. No, ya. O sea, nos estamos olvidando de lo que hemos pasado las generaciones anteriores, ¿no? Ya hemos pasado ese modelo peruano de decir, tipo CEPAL, ¿no? Para evitar la salida de divisas, mejor todo lo hacemos en el país. No podemos hacer todo en el país, ¿no? Eso fue también el fracaso del Grupo Andino, ¿no? No se puede. Hay que tener una especialización. Y hemos vivido toda esa época. Reactiva asegura puestos de trabajo, pero ¿qué sucede en el caso que el empleador reduzca los sueldos? ¿Esto tiene consideración reactiva? No, pero lo que pasa es lo siguiente, mira, nadie rebaja los sueldos por rebajar, ¿no? Yo digo, si yo soy de empresa, ¿no? Soy trabajador. Tipo, imagínate los de Avianca. Si me dijera, ¿prefieres que te reduzca 20% el sueldo durante 6 meses o desaparece la empresa? Y desapareció la empresa, ¿no? Mientras que LATAM ha hecho, digo, vamos a reducir 20%, 25% durante un periodo. Porque si no matas a la empresa, te das cuenta. Ese es el punto. O sea, hacer empresa es más difícil. Es más difícil, ¿no? Entonces, ese tema de costo, ¿no? Baja el costo fijo, durante un periodo determinado, se relanza la empresa y después caminan. Empresa quebrada ya no produce. Los activos se malbaratean, ¿no? Se pierden los puestos de trabajo. Organizar la empresa, ¿cuánto te toma? No es fácil hacer empresa en el Perú. Bueno, señor Juan, muchas gracias. A nombre de la Asociación Peruano-China le agradecemos por su genial exposición. Y a todos los participantes también les agradecemos y los invitamos a estar atentos a nuestras redes sociales, donde anunciamos todas las actividades que venimos realizando. Y sin nada más, los vemos la próxima semana. Ya. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego.